6:58, gracias por seguir junto a nosotros acá en Radio Compañera 106.3. A continuación vamos a hablar de una interesante campaña que lleva como título o como nombre: Reconstruyamos el tejido social para vivir en armonía. Necesitamos vivir en armonía, indudablemente, sobre todo en Bolivia. Necesitamos vivir en armonía. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se reconstruye el tejido social para vivir en armonía? ¿Y de qué se trata esta campaña? Se lo consulto a Marco Gisbert Barrera, que nos acompaña. Él es secretario ejecutivo de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Marco, muy buenos días. Bienvenido a Radio Compañera. Buen día, Juan Carlos. Gracias por el espacio que nos brindan para comentar esta temática que mencionas. A ver, reconstruyamos el tejido social para vivir en armonía. Es una campaña que se desarrolla bajo qué características. Bueno, nosotros como Red de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Tomando en cuenta los hechos que han acontecido el 2019, donde ha habido bastantes impases y bastantes problemas, hemos identificado como que lo que podemos contribuir ahora y lo que necesitamos como sociedad boliviana es trabajar justamente en esta reconstrucción del tejido social, ¿no? Entendido que el tejido social es como el conjunto de relaciones que tenemos como seres humanos, como individuos, como colectivos, para mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, ha habido como que estas situaciones de tensión que se han evidenciado con mucha fuerza el 2019 y que todavía no las estamos terminando de superar, ¿no? Que todavía persisten. Entonces nosotros desde la Red de Participación Ciudadana y Control Social queremos contribuir en esta reconstrucción, ¿no? Que es un proceso largo evidentemente, pero que también hay que dar pasos, ¿no? ¿Cómo se da estos pasos? ¿Cuál es la sugerencia o la idea? ¿Qué se le dice a la población para empezar a dar estos pasos? Bueno, nosotros después de reflexionar un poquito sobre las situaciones que generan estas tensiones, estos conflictos, que si bien es cierto que como sociedad la dinámica social misma nos conduce a tener tensionamientos, porque finalmente no somos seres homogéneos y cada quien tiene su forma de pensar y entender las cosas desde su vivencia. En ese entendido entendemos que nosotros tenemos que encontrar como un primer elemento abrir espacios de comunicación que se han perdido, ¿no? Es paradójico que en esta era de la información, donde hay muchos accesos, muchos canales de comunicación, más bien la comunicación entre personas anda como que distorsionada, sectorizada, incluso y en algunos casos hasta parcializada, digamos, ¿no? Hemos perdido el diálogo, el contacto con los otros. Básicamente lo que apuntamos es a reforzar nuestras propias ideas a partir de la información que consumimos de los diferentes canales que de repente nos informan sobre simplemente una lógica de reafirmar lo que nosotros ya creemos y estamos convencidos, y no nos tomamos la molestia de entender también lo que entienden, lo que conocen, lo que saben otras personas. Entonces, un primer paso es justamente establecer estos canales de comunicación, ¿no? Empezar a escucharnos nuevamente, como que cada uno ahora se ha trincherado en sus posturas y bueno, básicamente deja de escuchar las otras versiones y se queda simplemente reafirmando lo que uno está convencido. Y no nos ayuda, nos ayudaría más tratar de entender también lo que comprenden las otras personas sobre el entorno, sobre el contexto, qué información también están recibiendo, a qué información están expuestas, y en ese sentido encontrar unos procesos de compartir esta información, de encontrar consensos, diálogo. Ese es un primer elemento, ¿no? El tema de la comunicación activa, poder escucharnos, poder entendernos. De repente no vamos a llegar a una comprensión total o ponernos en la situación a un convencimiento de lo que nos mencionan los otros actores con los que nosotros conversamos, pero por lo menos tratar de entender en qué contexto están desarrollando sus actividades, en qué contexto están desarrollando sus acciones, a qué información están expuestas, y también nosotros compartir esta información, ¿no? A la que también nosotros estamos expuestos. Marco, ¿y ustedes han podido detectar cuáles son los actores o los sectores que no están permitiendo en este momento que nuestro país viva en armonía? Justamente producto de esta reflexión, más que sectores, creo que hemos encontrado como unas temáticas que están generando estos conflictos, ¿no? Por un lado, el tema del racismo, que es un hecho que permanece todavía en la sociedad boliviana, que de repente con la aprobación de la nueva constitución habíamos pensado como sociedad que algunas cosas las estábamos resolviendo, pero que al final no se ha resuelto del todo, no se ha logrado construir ese Estado plurinacional que tanto se pregona, no se ha llegado a establecer en ese sentido, ¿no? Otro aspecto que también evidenciamos que genera estas rupturas es la discriminación que
definitivamente tampoco lo hemos logrado resolver como sociedad, ¿no? Se manifiesta en diferentes hechos, en hechos cotidianos, incluso a veces en el mismo transporte o en la calle se evidencian estos hechos, y también entra algo del regionalismo, pero no en el sentido positivo, sino más bien un regionalismo en el sentido negativo, ¿no? En que lejos de promover un intercambio cultural, un intercambio de prácticas y demás, más bien genera unos atrincheramientos en cerrarnos en nuestras costumbres, en nuestra idiosincrasia y tal, ¿no? Ahora, actores así como tales, la verdad es que en esta situación polarizada en la que estamos viviendo, pues al final creo que todos de alguna forma estamos contribuyendo a estas rupturas, ¿no? En la medida que tampoco discutimos temas fundamentales, como te mencioné, esas temáticas que creo que generan rupturas, y algo que también genera estos procesos de ruptura son las desigualdades en el ejercicio de derechos, ¿no? Eso es fundamental. En una campaña anterior nosotros trabajábamos esto de contagia derechos, no contagies COVID, justamente para reafirmar esta lógica de ejercicio de derechos, más que simplemente de lo declarativo, del reconocimiento, también tomar acciones de manera individual y de manera colectiva al respecto, ¿no? Con quienes correspondan. Y en Marco, ¿cómo participa, cómo se desarrolla, cómo se va a desarrollar la campaña y cómo puede participar la población activamente? Bueno, de hecho hablábamos de estos pasos, ¿no? Por un lado nosotros estamos tratando de emitir mensajes que nos planteen, nos interpelen y nos obliguen a reflexionar sobre estas problemáticas que identificamos, o estas temáticas, si quieres, que identificamos que contribuyen a la ruptura de este tejido social, ¿no? Entonces, de repente por ahí entender estos hechos, ¿no? ¿Qué es el racismo? ¿Qué es la discriminación? ¿Cómo lo expresamos? Y ya en perspectivas de solución, un poco también la campaña apunta a estas tres etapas. Hablábamos de la comunicación hace un momento. Un segundo momento viene a ser la transformación de conflictos. O sea, antes de identificar todo lo que podamos llegar a consensos, primero escucharnos, dialogarnos, entender posturas, y en este sentido hay que ser bastante amplios y plurales, ¿no? Porque a veces en esta lógica polarización nos hemos atrincherado mucho en nuestras posiciones y no escuchamos a los otros. Entonces un primer paso es hacer esta escucha, pero un segundo paso es, porque evidentemente hay conflicto, no lo podemos negar, transformar este conflicto. De repente, a partir de la comprensión que tenemos nosotros de cómo están las cosas y cómo las están viviendo las diferentes personas en esa lógica plural de apertura de comunicación, también identificar elementos comunes, ¿no? Porque definitivamente no vamos a estar al 100% de acuerdo en todo, eso es imposible, pero por lo menos encontrar unos mínimos de consensos y transformar esta situación de ruptura, de conflicto, en algo positivo, favorable, a partir de estos mínimos consensos que podamos establecer, ¿no? Y finalmente desembocar esto en soluciones, porque no simplemente charlar, dialogar, encontrar la problemática, qué sé yo, encontrar estas áreas comunes, ¿no? Qué interesante hubiera sido, por ejemplo, que podamos clasificar el mundial, que ya, bueno, eso está descartado totalmente, pero son cosas que encontrar estos elementos que nos unen, ¿no? Y a partir de estos elementos mínimos que nos unen, en esta lógica de bolivianidad que no hemos acabado de construir al final, ¿no? Ya por lo mencionado hace rato de racismo, discriminación, regionalismo, encontrar estos elementos comunes y plantear proyectos. Y esa es la solución el tercer paso que toca seguir, ¿no? En esta lógica, que es transformar las soluciones en proyectos de vida, que cada uno como individuo los tiene, ¿no? Cada quien tiene también sus propios objetivos, desafíos y demás. Proyectos familiares y aunque no se crea, la familia es un primer espacio de concertación, ¿no? A veces la desestimamos mucho, pero es el primer espacio de negociación, porque dentro de las mismas familias ya existen disensos, no siempre todo es homogéneo, ¿no? Entonces cada quien también tiene sus propios proyectos de vida, y es en esa misma lógica de que cada uno presenta su propuesta, construir algo familiar, de repente que nos establezcan los mismos consensos, y luego eso escalarlo a lo que nosotros denominamos los proyectos comunitarios, entendiendo también lo comunitario, algo que implica no solamente a pequeños sectores, a grupos familiares, pueden ser zonas, pueden ser municipios, incluso pueden ser departamentos, en un caso mayor puede ser incluso toda la comunidad boliviana en el país, ¿no? Entonces, trabajar en estas soluciones. Ahora, ¿cómo la población puede contribuir en esto? La verdad es que
un primer paso ya cuando empecemos a escucharnos, y por eso nosotros en esta campaña emitimos muchos mensajes de sensibilización para entender estas situaciones que generan ruptura, es empaparnos de esto, ¿no? Ser de repente, yo creo que no vamos a transformarnos y cambiar totalmente, pero por lo menos tomar un poco de conciencia de estos elementos que están generando estas rupturas, ¿no? Y a partir de eso también ser más proactivos a la hora de proponer, porque también en el último tiempo sí hemos de ser autocríticos como sociedad, es que nos hemos alejado mucho del tema propositivo y nos enfrascamos solamente en un tema crítico, de crítica, sin plantear soluciones, y eso no contribuye al final, ¿no? Porque decíamos al inicio, el tejido social es un conjunto de relaciones que nos ayudan a mejorar la calidad de vida. Pero si nosotros no vamos a generar propuestas que contribuyen a esa mejor calidad de vida y simplemente vamos a generar crítica destructiva, además ni siquiera constructiva, no vamos a avanzar a ningún lado, ¿no? Bien, Marco, es interesante entonces la propuesta, hay que retomar todo eso, hay que concientizar a la población, todos nos tenemos que concientizar para algo que es fundamental, vivir en armonía. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, más bien gracias a ustedes y bueno, invitarles, ¿no?, a que toda esta propuesta, estos mensajes que los vamos emitiendo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales como Red PCCS, nos van a encontrar también en la página web como redpccs.org.bo y en Facebook y en YouTube también vamos emitiendo contenidos, ¿no?, a partir de los procesos que vamos realizando y los mensajes que vamos desarrollando, que si les interesa, nosotros siempre estamos a la orden para compartir esta información, ¿no? Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Un abrazo enorme. Marco Quisbert Barrera nos ha acompañado, secretario ejecutivo de la Red de Participación Ciudadana y Control Social, hablando de la campaña Reconstruyamos el Tejido Social para Vivir en Armonía.